¿Qué te parece si antes de comenzar lo hacemos con una pequeña oración? Allí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu bendición para comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, estamos reflexionando durante estos días acerca de la importancia de este lema. No olvidemos este lema que quiero compartir contigo. Recuerda, soy diferente porque soy como Jesús. Si tú y yo somos diferentes es porque anhelamos encontrar y llegar a esa estatura que Jesús llegó, ¿cierto? Bueno, parece como una imposibilidad, pareciera, ¿no? Y cuando hablamos de ciertas cosas, se nos muestra esto como un muro, ¿no? Un muro difícil de pasar, difícil de sobrellevar, pero vamos a tratar de aprender juntos que a veces ese muro no es tan difícil. Lo que pasa es que nuestras convicciones, tal vez nuestro ideal, no está acorde con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es difícil cuando nos colocan la palabra obediencia, algo grande allá cuando tienes que obedecer para poder alcanzar esto, tienes que cumplir estas reglas y se hace un muro así, en el que parece imposible, difícil de pasar. Pero ¿cómo lograr alcanzarlo frente a los desafíos en los cuales nos encontramos nosotros como jóvenes? Y a veces pareciera que como que no nos entienden, no nos comprenden, porque hay reglas, hay estatutos, hay principios por alcanzar. Pero hoy necesitamos entender una cosa. Cuando tú y yo no procuramos alcanzar esos principios, sino más bien hacemos, como se dice popularmente, la ley del menor esfuerzo, créeme que va a ser difícil lograr la felicidad plena. ¿Cómo así? ¿Cómo te atreves a decir eso, esa aseveración, cuando yo tal vez he alcanzado la felicidad a mi manera, a mi modo? ¿Por qué tengo que seguir ciertas reglas, cierto? ¿Por qué tengo que seguir ciertos principios? Tal vez hay algunos de los que están allí escuchando en este momento que dicen, sí, es que eso es lo correcto, pero tal vez otros dicen, no, por allí no es. Entonces, ¿quién tiene la razón? Vamos a verlo a través de un ejemplo muy sencillo en la Biblia que tú has escuchado, que tú has leído y sé que conoces de memoria esta fascinante historia que resume un poquito lo que realmente necesitamos entender o lo que realmente significa soy diferente porque soy como Jesús. Pero ¿de quién? Bueno, ¿qué personaje de la Biblia? Es uno que tú conoces, es uno, dirían las mamás y las abuelitas, es uno bien mechudo. Esos mechudos que aparecen por allá. Y ya tú te imaginarás, a ver, un mechudo en la Biblia. Cuando hablo mechudo es una persona que tiene el cabello muy largo, ¿no? Para que de pronto alguno, aquí a la audiencia extranjera que de pronto no sabe qué significa mechudo. Entonces, un mechudo en la Biblia, ¿quién puede ser? Yo creo que tú ya sabes de quién se trata. Pues vamos a tratar de analizar la historia de este hombre que lo encontramos su nacimiento en Jueces capítulo 13. Acompáñame a Jueces capítulo 13, donde tú encontrarás el nacimiento. Recuerda, allí encontramos de este personaje su nacimiento. Jueces capítulo 13 nos habla de Sansón. Muchos de nosotros conocemos esta fascinante historia, la historia de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Fue un muchacho milagroso. ¿Por qué milagroso? Porque su nacimiento fue demasiado diferente. Pues sus papás no podían tener hijos ni nada de esto. Se le presenta un ángel, les dice que va a nacer un niño, que además que ese niño va a nacer deben cuidarle, debe tenerle ciertos cuidados especiales porque iba a cumplir una misión, iba a libertar a Israel. Es decir, es una cuestión muy compleja, ¿no? Desde antes de nacer ya tenía un propósito claro en la vida, pero el ángel le dice a la mamá, debes cuidar de no tomar ciertas cosas, debes cuidar también del niño y también no debes cortarle su cabello porque él va a cumplir un voto, el voto nazareo. Entonces no debes cortarle allí el cabello ni nada de eso, le dijo tanto a la mamá como al papá. Yo imagino estos dos, esta parejita ya de avanzada edad, que reciben ese mensaje con tanta humildad, con tanta sencillez.
A tal punto que ellos, la segunda vez que se aparece el ángel, ellos van, no, espera, vamos a hacer un sacrificio, porque esto es algo impresionante. O sea, una adoración al Dios verdadero impresionante. Es decir, que Sansón nace con un ambiente familiar adecuado. Tal vez muchos de nosotros diríamos, yo siento envidia porque el mío es un lugar conflictivo. Es que ni usted se imagina cómo es ese lugar. Bueno, puede ser, pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es que dice el verso 24 de Jueces 13 que Sansón, dice la Biblia, a su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Tremendo, eso es importante. En los campamentos de Dan entre Sora y Estaol, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Entonces miremos que Sansón crece y el espíritu de Dios inmediatamente lo toma y se empieza a manifestar en él. Impresionante, ¿no? Quisiéramos que el espíritu de Jehová se manifestara en nosotros, porque aquí está nuestro lema y aquí aparece y va a aparecer durante toda la reflexión para que no olvidemos. Soy diferente porque soy como Jesús. ¿Por qué soy diferente? Porque soy como Jesús. Porque realmente la esencia está en si el Espíritu está en nosotros. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo estar en nosotros si tal vez nuestro caminar no es el correcto? Cuando nos dicen, no, es que tienes que obedecer, tienes que hacer esto. Pues hoy te digo, primero, que la obediencia debe ser una obediencia natural y sencilla. No debe ser una obediencia impuesta ni nada de eso. Pero vas a ver por qué. Porque es que Sansón refleja esa esencia de una obediencia no manifestada por un amor sincero, sino más bien por una conveniencia o buscando ciertas cosas personales. ¿Cómo así? O sea, explícame eso por favor porque no entiendo. Pues vamos a ver a Sansón de acuerdo a 3 decisiones que él tomó. 3 decisiones que lo llevaron a que la obediencia que él tenía no fuera una obediencia adecuada, sino que hasta el final de su vida entendiera o que pudiese entender cuál era el propósito real de Dios para él. Porque ese es el problema de nosotros muchachos, que nosotros a veces esperamos hasta el último minuto como si llegáramos a ese último minuto y a veces no hay tiempo que llegar allá, no nos alcanza el tiempo. Y es porque simplemente tomamos decisiones equivocadas. Pero miremos la primera decisión de Sansón. La primera decisión de Sansón la vas a encontrar en Jueces capítulo 14. Es la primera decisión de Sansón. Pero ¿cuál es esa decisión? Resulta que Sansón crece y nos empieza a relatar el capítulo 14, y tú lo puedes leer del versículo 1 en adelante, que Sansón desciende a Timnat. Dice así la Biblia, dice aquí en mi versión. Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Ay, pero Steve ya se va a poner con cosas de que entonces debemos tener noviazgos en la iglesia, de que esa cosa, pero es que en la iglesia esos niños son todos feos, es que no se arreglan, pero es que en la iglesia las niñas no se arreglan tampoco, no, necesitamos algo que tenga mundo, porque es que sí, o sea, tiene que ser un poquito dañado para que nos guste. No quiero hablarles de eso, quiero hablarles de decisiones basadas en la obediencia. Pero miremos lo que hizo Sansón. Sansón desciende a Timnat, ve allí a una mujer, hija de los filisteos, pero tanto el problema, y yo sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, y lo sé, pero lo digo con cariño. Aquí el problema no fue que Sansón se fijara en una hija de los filisteos. No, ese no era ni tanto el problema, porque puede ser que el problema no era que Sansón se fijara en una hija de los filisteos. No, ese no es tanto el problema. El problema radicaba en la decisión de Sansón. ¿Cuál fue su decisión? Dice el verso 2. Regresó entonces y lo contó. ¿A quién se lo contó? Pues a sus papás, como un niño obediente, ¿no? Y le cuenta a sus papás y le dice, papás, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, y algunos dirán, ¿pero qué problema tiene esto? Algunos dirán, sí, es que era una hija de los filisteos, entonces y ahí ya estaba el problema. Sí, cada uno tiene su posición. Pero mira lo que los papás le dicen. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
¿Saben? El problema aquí, bueno, la reflexión de los papás es, ven, aquí no hay nadie aquí alrededor. Debe haber alguien, ¿no? Alguien te debe gustar. Pero ellos dicen, o bueno, Sansón dice, no, no. O sea, puede ser que haya. Pero ¿saben la decisión de Sansón? Es eh, el verso 3 al final donde Sansón responde. La decisión de Sansón está en su respuesta. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. ¿Sabe lo que Sansón le está diciendo a los papás? Me da igual lo que ustedes me acaban de decir. Lo que me interesa es que ella me agrada. Bueno, ¿y qué tiene de malo que le guste? La primera fase dentro del gusto hacia una persona es que a uno le tiene que agradar. Si no le agrada, está complicada la situación. A Sansón le agradó. El problema estaba en que él no estaba escuchando a sus papás. Los papás le dijeron, no hay nadie acá, esta es la que me agrada. Pero dijo, no, es que esta es la que me agrada. Pero dijo, escucha. No estaba escuchando. ¿Cuál fue el resultado de no escuchar? Ustedes y yo conocemos la historia. Sansón, pues, termina comprometiéndose con esta muchacha. Se va a casar inclusive con ella. El problema fue que, pues, esta muchacha se deja intimidar por los filisteos, ya que querían acabar con Sansón. Y entonces recuerdan ustedes esa historia, ¿no? Sansón va con sus papás y entonces él se adelanta, en el camino se encuentra un león, Sansón lo mata, después regresa y hay un panal de abejas allí en el cadáver del león. Entonces él inventa allí una adivinanza y entonces Sansón juega allí con los filisteos. Bueno, adivíname esto, ustedes me adivinan, yo les doy un vestido a cada uno, y eran 30. A cada uno le doy un vestido, un ropaje, una ropa y una muda de ropa. Y ellos, listo, está bien. Y él les da la adivinanza. Sabemos que tristemente Sansón creía que estaba bien, pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que su futura esposa lo atormentó durante 7 días diciéndole, dime, por favor. ¿Por qué? Porque a ella la habían amenazado. Si usted no nos dice, la matamos. Entonces dinos esta. Y ella, pues, acosando al pobre Sansón, Sansón cede y le dice. Después de eso, pues Sansón le da mucha rabia y entonces él va a pagar su apuesta. Y mira lo que dice el verso 19. Esto es interesante, el verso 19. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomándolos los despojó, pagó con las vestiduras a los que había explicado el enigma. Mira lo que hace Sansón. El espíritu de Jehová viene sobre él porque recuerden que Sansón iba a libertar a Israel. ¿Cuál fue el problema? Que Sansón mató a 30 inocentes. Por más de que fueran filisteos y todo, pero mató a 30 inocentes. ¡Ay, pero el Espíritu Santo lo tomó! O sea, sí. La libertad que iba a dar Sansón a Israel, no sé cómo era. No sé, Dios solamente lo sabe. Lo que sé o lo que yo veo acá es un hombre que con rabia va y acaba a 30 hombres y con eso paga sus vestidos. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Evitó casarse. Sansón se va, efectivamente, dejó a la muchacha vestida y alborotada, se fue y tomó la decisión de que aunque le agradaba y todo, era filistea, no escuchó a sus papás, le tocó regresar a las faldas de la mamá, a los pantalones del papá, porque no sabía qué hacer. Miren a dónde nos va llevando cuando tú y yo no escuchamos, porque es que la obediencia tiene que ver con escuchar. Y Sansón tiene que regresar a casa de los papás, y de ahí viene algo interesante en la vida de Sansón, y es su segunda decisión. Y la encontramos en Jueces capítulo 15, la segunda decisión de Sansón. ¿Cuál fue la segunda decisión de Sansón? Sansón, tú lo puedes leer en el capítulo 15, Sansón, después de que él como que se va a las faldas de los papás, recapacita, decide regresar después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero pasó algún tiempo,
Y él dice, no, verdad, yo me iba a casar, voy a regresar a casarme. Cuando llega a casarse, resulta que su futura esposa ya estaba casada. ¿Cómo así? Y llega a casarse y cuando le dicen, no, pues hombre, usted me dejó a la niña vestida y alborotada, entonces yo la casé pues con un muchacho, yo no le iba a dejar ahí vestida a la niña. Pero hay otras hijas mías, si quiere casarse con alguna de ellas. Imagínese ese choque emocional de Sansón. Su esposa se casa. No, pero no con él. Porque en la mentalidad de Sansón sus decisiones no estaban acorde a lo que Dios pensaba, sino más bien al capricho de Sansón. Y es ahí donde Sansón toma la decisión y por culpa de esa decisión pues sucedieron ciertas situaciones muy terribles después de eso. Inclusive su propio pueblo lo quería dar a los filisteos. Recuerden que Sansón se escondió por allá en una cueva y ahí es cuando llega la famosísima acto heroico de Sansón, cuando llegan muchísimas personas, muchísimos filisteos a capturar a Sansón y el mismo pueblo le iba a entregar. Él dijo, listo, está bien, no me maten, pero entréguenme, no hay ningún problema. Y ahí dice el verso 14 del capítulo 15 de Jueces: cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y Sansón estaba atado. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado en fuego y las ataduras se cayeron en sus manos. Y ahí Sansón hizo un tremendo acto heroico donde solamente con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Impresionante. Claro, es que el Espíritu de Jehová estaba con Sansón, el mechudo. Allí estaba Sansón con esa fuerza. Tremendo, ¿no? Pero un hombre que realmente sí era obediente a Dios o solamente estaba desenfocado. No sé qué creen ustedes. El hecho es que sabemos que Dios lo estaba usando. Pero Sansón, cada vez, si ustedes van notando, las decisiones de Sansón no son las más adecuadas. No escuchó a sus papás, después decide tarde casarse, ya era demasiado tarde. O sea, un hombre que yo lo veo con indecisiones, o sea, un hombre normal como nosotros, que sufrimos, tenemos problemas, en fin. Pero muchachos, la decisión de obedecer no radica en una imposición, sino en un acto voluntario y en un acto tranquilo que llevará a que tú encamines ese rumbo que tú llevas. Pero si tú dejas que tus decisiones afecten esa obediencia natural que debería salir de nosotros, como debió salir en Sansón, es ahí donde empezamos a tener problemas. Y es donde llega entonces la tercera decisión de Sansón, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16 es como una decisión compartida, ¿no? Porque tú lees Jueces 16, después de que pasa toda esta situación heroica y todo, mira lo que hace Sansón. Dice Jueces 16, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Es decir, tuvieron relaciones. Y no se había casado Sansón, fuera del matrimonio. Ay, pero eso no, pues es que la modernidad, no, muchachos, seamos serios. Las cosas como son. Dios creó la relación sexual dentro del matrimonio, afuera de él, no. Y Sansón, un hombre que era usado por el Espíritu de Jehová, se llegó allá a una prostituta. Pero esa no fue la decisión de Sansón. Esa fue, como les decía, una decisión compartida, que como que se parte en dos. La verdadera decisión de Sansón está en el verso 4 del capítulo 16. Dice el verso 4, después de esto aconteció que Sansón ya no era que le agradaba a una mujer, ya no era que solo era por el ratico como con la prostituta, sino que ahora se enamoró. Aquí ya la cosa cambia. Aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque una cosa es que te agrade, otra cosa es que te enamores. Sansón se enamoró. ¿Y eso en qué puede afectar la obediencia a Dios? No, antes puede mejorarla, porque cuando tú estás enamorado,
puedes hacer cosas impresionantes, porque de hecho la Biblia compara, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? O sea, deberíamos enamorarnos de Dios y de esa manera nos acercamos mejor a Él. El problema es que Sansón acá se enamora, pero mira, eso se llama como una relación tóxica, ¿no? Sansón se enamora de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Y aquí algunos puede que estén de acuerdo conmigo, otros no. Resulta y acontece que el valle de Sorek era una región muy cercana de donde vivía Sansón. De acuerdo a los historiadores, los que vivían en el valle de Sorek habían unos filisteos, pero muchos eran israelitas. Y es interesante cuando tú vas y miras en el relato, porque algunos dirían, ah sí, Dalila la filistea. Posiblemente Dalila no era tan filistea como pensáramos. Recuerden que inicialmente los papás le dijeron a Sansón, ¿por qué no hay una hija aquí entre tus hermanos? ¿No hay nadie? ¿Será que Sansón recapacitó y se enamoró ahora sí de una muchacha correcta? Puede ser. Puede ser que Dalila no fuera filistea, sino también del pueblo de Dios. Ay, ¿cómo así? O sea que el yugo desigual. El yugo desigual no es solo afuera. El yugo desigual también sucede adentro. ¿Por qué podemos decir que Dalila posiblemente era israelita? Porque mira que los filisteos, con la primera casi esposa de Sansón, la amenazaron. Con Dalila no la amenazaron, la sobornaron. Le ofrecieron 1100 ciclos de plata si tú nos revelas el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Será que Sansón se descuidó y en vez de ser obediente a Dios empezó a ser obediente a sí mismo, y como se enamoró fue de su corazón y descuidó el propósito de Dios? Ah, pero tenía el cabello largo, él podía salir de eso. Claro, porque mira que cuando tú lees la Biblia, todo el relato de Dalila y Sansón, ustedes conocen más la historia que yo, es Sansón y Dalila ahí discutiendo, y entonces revélame el secreto, y Sansón le empieza a decir, ay, si me haces esto, si me haces aquello, si me amarras aquí, si me amarras acá, y cada paso Sansón iba revelando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que él dijo, no, mire, la verdad es que pues si tú me amas, ¿por qué? ¿Por qué Sansón lo reveló? Porque mira lo que dice Dalila. Dalila le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Es el verso 15. Y Sansón entonces le dice, mira, está bien, porque el verso 16 dice, y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca mi cabeza ha sido, pues nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo. Porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como los demás hombres. Ay, si ven que dice la Biblia que él, si lo rapaban, entonces él se debilitaba porque la fuerza de Sansón estaba en el cabello. Él mismo lo dice, porque eso era lo que creía Sansón, que es que Sansón creía que aquí estaba la fuerza, en su cabello. Pues resulta que Dalila dijo, ah bueno, me lo dijo de manera sincera y lo raparon, pero ¿saben cuál fue el problema de Sansón? Que en esa tercera decisión de haberse enamorado, no de una persona que obedeciera a Dios, sino una persona que obedecía a sus propias convicciones, que posiblemente no fuera tan filistea como pensamos, sino del mismo pueblo de Dios posiblemente, Sansón, dice el verso 20, que Dalila le dice, como le dijo las otras ocasiones, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón, dice el verso 20, despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como las otras. ¿Sansón realmente sentía que era el Espíritu de Dios el que estaba actuando en él? Pero no. Pero lo que no sabía Sansón era que Jehová se había apartado de él.
Ya Jehová no estaba con él. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en un símbolo de obediencia, porque el voto nazareo significaba obediencia, así como el sábado, así como ir a la iglesia, así como el diezmo, son símbolos de obediencia. Sansón pensaba que la fuerza era en eso, en el cabello, y entonces ya, y pues en sus músculos y eso. Lo que no sabía Sansón es que eso era simplemente un símbolo, porque el que actuaba realmente era Dios, era Jehová, el Espíritu de Dios. Y por eso Sansón perdió la vista por una mujer. Literalmente quedó ciego. Después de eso, Sansón pasó de ser el más temido por los filisteos, dice la Biblia, pasó a ser como un juguete, dice el verso 25. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de juguete. Un trapo viejo allá. Burlémonos de Sansón. Después de eso, claro, sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? Dice el verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo. Es aquí donde, muchachos. Esto está en la Biblia porque le sucedió a Sansón, por un propósito y algo importante para nosotros. Pero nosotros no podemos pretender esperar hasta que lleguemos a la hora como Sansón, a la hora final. Porque dice la Biblia que Sansón le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Tremendo. Pero la Biblia no dice que es que le creció el cabello y le volvió la fuerza, no. Después de eso, Sansón cumplió el propósito. Y termina la historia de Sansón diciéndonos que Sansón hizo más en muerte que en vida. Mató más filisteos ese día que lo que fue todos sus años de vida. Pero ¿saben? Todo esto tenía un propósito y era Dios. ¿Cómo así? Cuando tú vas al capítulo 14, verso 4, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Realmente Dios estaba al control. El problema fue que Sansón esperó hasta el final. ¿Qué es lo bonito de todo esto a pesar del triste final de Sansón? Que el libro de Hebreos menciona entre los hombres de la fe a Sansón. Qué bonito. ¿Pero por qué? Porque por lo menos en el último suspiro Sansón dijo, soy diferente porque soy como Jesús. Eso se llama una obediencia plena, muchachos. Lástima. Digo lástima porque Sansón murió muy joven. Lástima que Sansón se dio cuenta de eso ya al final. Y es que muchos nos damos cuenta de eso cuando ya estamos al final, cuando ya no hay vista, ya no podemos ver la realidad, cuando ya no hay nada que hacer, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema gravísimo. Ahí sí, Señor, ayúdame. Muchachos, ustedes están todavía a tiempo de ser obedientes a Dios sin necesidad de eso. Esa es mi invitación, por favor. No busquemos una obediencia solamente por conveniencia, sino que seamos fieles a Dios todo el tiempo. ¿Ustedes se imaginan donde toda la historia de Sansón se hubiera desenvuelto así, como al final en ese suspiro de guerra? Señor, por favor, ayúdame. Si todo el tiempo hubiese sido así Sansón, se hubiera casado con una buena mujer, hubiese tenido buenos hijos, hubiera sido el mejor juez de todo Israel, porque tenía todas las cualidades. Y hay muchos soldados caídos, como se dice popularmente, que ustedes y yo conocemos, que simplemente se han dejado llevar y ya no están con nosotros. Están en otras cosas que no son adecuadas, que no son aceptables por Dios. Muchachos, ustedes están a tiempo. Recuerden, soy diferente porque soy como Jesús. Repítanlo, por favor, en este momento. Soy diferente porque soy como Jesús. No olvides eso el día de hoy. Permite que la obediencia sea una realidad en tu vida.
¿Te gustaría orar conmigo? Querido Dios, te pido por cada uno de estos muchachos para que tomen la mejor decisión de su vida y es servirte a ti. Por favor, ayúdales a tomar conciencia de que debemos obedecerte plenamente. Y Sansón, su historia, nos enseña a nosotros a entender de que no podemos esperar hasta el último minuto, sino que tenemos que actuar ahora, cuando hay tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga.